Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos entonces nuevamente a este espacio virtual con el cual estamos desarrollando entonces la actividad de la tutoría de informática. Ya estamos entonces hoy sobre la cuarta semana básicamente de estas tutorías. Quiere decir que ya vamos básicamente en la mitad. Quería entonces recordarles algunas cosas que habíamos dejado de presente al comienzo del semestre, al comienzo de esta tutoría, y son una de las notas y en el compromiso académico que damos de que la íbamos a sacar en la quinta semana. Quiere decir que la quinta semana sería dentro de 8 días, el 8 de septiembre. Para ese día, y como ustedes ya han venido desarrollando entonces el taller de práctico de Microsoft Word, y como usted ha podido ver, en la plataforma no hay ningún enlace para subirlo. Es decir, que ese taller lo vamos a revisar la siguiente clase. Vamos a hacer 2 o 3 preguntitas. Sí necesito entonces que con anticipación lo tengan abierto. Dentro de 8 días ese taller con todos los elementos que hayan desarrollado. Recuerde que ese taller se compone de las primeras actividades, de las primeras 23, de las cuales habíamos dicho que había una que no se iba a desarrollar, que era guardar el documento como una página web. Las otras sí. Y la siguiente página tiene otras actividades que también hay que desarrollarlas, bien sea en el mismo documento o en un documento aparte. Ya usted decide cómo lo tiene. En la segunda página del taller, lo que estuvimos viendo en la clase anterior y que nos devolvimos desde la última actividad hasta la primera, entonces está el componente de tabla y todo el componente de hipervínculo. Quiere decir que para la siguiente clase, la siguiente tutoría, entonces la idea es que todos tengan siquiera casi al 100% el taller con el fin de revisar y con el fin de poder validar y sacar entonces la primera nota de esta materia. ¿Alguna pregunta hasta allí? No, señor. Ok. Entonces, ahora sí, la idea es, vamos a mirar 2 cositas acá. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla. ¿Están viendo mi pantalla allí? Ok, entonces, retomando un poco de lo que estuvimos viendo en la clase anterior, estuvimos viendo entonces básicamente el componente de sangría, tabuladores, interlineado, estilo de la fuente, los efectos, las márgenes, las vistas del documento, la tabla de contenido, las tablas en Word, operaciones matemáticas con tablas, saltos de página, saltos de sección en página siguiente, numeración de página, configuración de documento, hipervínculos y marcadores que básicamente corresponden a todo lo que hemos visto aquí en este taller. Es el taller en la clase anterior, básicamente, estuvimos validando el componente del hipervínculo y dentro del hipervínculo vimos entonces que era la parte del marcador para poder contextualizarnos y poder crear el hipervínculo. Y en tabla estuvimos viendo entonces cómo se creaban, cuáles eran las operaciones matemáticas que se realizaban y
cómo utilizarla para poder generar de pronto elementos que nos faciliten más el trabajo en la información que registremos. Y estas 23 actividades, pues básicamente las vimos casi todas. Creo que quedó pendiente solamente la parte de mirar una combinación de correspondencia. Pues tampoco es nada del otro mundo. Y con base a esto, pues básicamente quedaría concluido como una explicación de todo el taller al 100%. No sé si de pronto hay alguna duda con respecto al taller. No, señor. De acuerdo. Profe, ¿Sí? en ese taller decía que después de la tabla copiar 4 hojas con texto, cualquier texto se podía. Sí, sí, claro. Ya. Sí, he podido utilizar cualquier texto. Bueno. Bueno, entonces, ustedes muy juiciosos desarrollaron lo del taller de Word, ¿cierto? ¿Quiénes tienen pendiente por subir el taller de la tabla de Word? Faltan 4 por subir. Entonces, sí les recuerdo, por favor, para que se coloquen pendientes y actualicen esta información para este taller que debe quedar entonces dentro de la plataforma. Ese componente de la tabla básicamente era entonces crear una tabla que era con estas características y usted iba a generarle entonces unas operaciones matemáticas aquí para sumar y restar. De los que subieron el taller, pues yo descargué este, ¿sí? Entonces vamos a mirar con base a este, digamos, qué características. ¿Este es de quién? Buenas noches, profesor, ese es mío. Listo. Explíquenos cómo hizo. Muy complejo, fácil. No estuvo, no, relativamente, digamos que no fue sencillo, pero digamos que fue trabajable. Lo único que yo de pronto sí a ver, ¿cómo es la expresión? No es que no sea capaz, pero no le encontré como explicación o no pude hallar la fórmula de observar en qué tabla, en qué columna estaba, es ahí donde dice saldo a favor o saldo a cargo. Correcto. La primera fórmula sí la apliqué, digamos, de la suma, de 3.400.000, Sí. ¿cierto? Esa sí pues la hice. La otra pues que digamos que era el anticipo que le otorgaban a él, que era de 4 millones de pesos, la resta mejor dicho, me fui como todo buñuelo, tabla por tabla, o sea, columna por columna, y siempre me decía, no pertenece a esa fila, o algo así como un ejemplo, la E11 no se encuentra, ay, ¿cómo era la palabra? Esa celda no, creo que es un mensaje como la celda no está o no se encuentra creada en esta tabla. Algo así parecido. Por eso le digo que me fui hasta tabla por tabla y columna por columna, digitando números. Dicho, me demoré. Y todas me arrojaban, no existe, no existe, no existe. Entonces, por eso ese blanco de ahí, pues que fue lo único que de pronto no terminé. El resto, digamos que el insertar, las columnas, el unir las celdas, hacer las combinaciones, digamos que pues sí, es de tiempo, pero sí lo alcancé a hacer como de acuerdo a los parámetros que usted nos dijo, o sea, traté de no salirme de los parámetros de la creación de la tabla de acuerdo a los requerimientos suyos. Lo único, como le digo, fue esa resta de los 4 y los 3.400 que no la pude hallar. Bueno, ¿y los demás qué inconvenientes tuvieron? Ay, profe, yo creo que todos. Todos.
O sea, profe, lo que pasa es que espere, yo le doy un poquito de volumen. Bueno, entonces, Ahora sí. Lo que ahora, pasa, profe, es que a la hora de uno ponerse a hacer la dicha tabla que está ahí, también pasa lo mismo con los resultados. Es difícil porque, empezando que yo hacía muchos años, no tomaba un computador para hacer nada. Partamos desde ahí. O sea, yo puedo decir que estoy vieja, pero estoy nueva en todo eso. Pero mirándolo y haciéndolo, como decía el compañero, sí se puede hacer. ujú, Y a la final hay cosas en las que uno como que se pega, pero es de explorar, simplemente es de explorar. muy Pero bien. como también tenemos la tutoría ahí y hay Ujú. tantos tutoriales en YouTube también, pues cuestión de tiempo y de meterte en el cuento para poderlo realizar y aprender porque es de la única forma que uno aprende. Sí, tiene toda la razón. Entonces, tiene toda la razón porque digamos que dentro de todo el contexto de lo que hemos visto de Word, básicamente, digamos que con lo que alcancemos a ver de toda la parte de Word, yo me atrevería a decir que hasta ahí estaríamos viendo alrededor más o menos de un 35 o 45% de lo que realmente Word utiliza. Además, porque digamos que hay muchas herramientas dentro de Word que en el día a día pues uno a veces no las utiliza, pero que cuando se le presenta la oportunidad de alguna actividad y de poder solucionarla, pues la idea es tener como de pronto también esos otros elementos que nos den garantía de poder mejorar esa actividad. Vamos a mirar entonces lo de la fórmula. No sé si de pronto alguien tiene algún comentario más o algún inconveniente que se le haya presentado. Profe, pues a mí, pues por ejemplo, yo pude hacer la fórmula de la suma. Sí. Ya de ahí lo mismo del compañero cuando que saldo a favor, esa cosa, eso sí yo lo digité manualmente, más no hice ninguna fórmula ahí. Ujú, listo. Entonces, ¿quién más? Entonces vamos a mirar cómo hago para saber realmente dónde es que nos queda entonces esas celdas para poder sumar o restar lo que necesitemos dentro de eso. Entonces, recuerden que esta tabla, cuando yo empiezo a unir celdas, porque las uno para poder que me quede distribuida la información, para que este campo me quede aquí bien, aquí las tengo que dividir, etcétera. Cuando yo las uno, si yo uno desde la izquierda hacia la derecha, digamos que básicamente esa celda va a quedar con el nombre, por decir algo, de A1, 2, 3, 4, 5, 6, por decir algo, con A7. Pero cosa diferente es si la uno de derecha a izquierda. Es decir, si yo combino esa celda señalándola desde derecha a izquierda, no va a quedar con A, sino con B. Entonces, aquí empiezan a jugar varias cosas. Como yo haya empezado a unir aquí, pues las otras celdas también se van a ir corriendo. Me explico. Puede ser de que esta me quede con A porque uní 2, pero entonces esta va a ser B y esta va a ser C. Pero puede ser que esta la uní de aquí para acá, esta queda con B, C, D. Se van incrementando. Ahora, ¿cómo hago para saber entonces cada una de estas en qué celda y en qué fila se encuentran? Porque son las que me interesan para poder hallar, digamos, la sumatoria. Además, digamos que esta fórmula que se crea aquí, que aquí está descrita por sum de above, es decir, sume de aquí hacia arriba, digamos que me funciona siempre y cuando yo tenga todos los datos aquí. Es decir, si por ejemplo este no tiene nada, yo debo colocarle un 0,
pero si lo dejo en blanco, lo que hace esta suma básicamente es sumar hasta donde encuentre un blanco. Si no hay ningún elemento aquí, pues voy a tener un inconveniente. Entonces, por ejemplo, si yo aquí no tengo nada, pero yo vengo a mi fórmula aquí y vengo y le digo, venga, yo necesito que se actualice. Mire que la fórmula que hizo, él sumó solamente 1.350.000. ¿Por qué? Porque él solamente vino hasta acá y aquí ya no encontró nada. Pero si efectivamente yo vuelvo y le dejo entonces el valor de lo que hay aquí, y supóngase que aquí ven 650, y yo vuelvo y le coloco entonces aquí 650.000, y vuelvo y le digo a la fórmula, vaya, actualícese, espérese que me dice dónde no era, aquí, le digo aquí a la fórmula, venga, aquí está, entonces yo le voy a decir, actualícese, me dice que sí, son 3.440.000, porque efectivamente aquí volvió a encontrar nuevamente el dato que existía. Entonces, eso sí como observación para cuando creo esta fórmula. Si yo quiero saber en qué celda se encuentra entonces este 0, yo lo único que hago es darle clic aquí, lo selecciono, le doy clic derecho sobre ella y me vengo a propiedades de tabla. ¿Propiedades de tabla qué tiene? Propiedades de tabla me dicen qué fila está. Entonces me está diciendo que está en la fila número 4, 1, 2, 3 y 4. ¿Y en qué columna está? Está en la columna 3. Entonces, si usted ve, aquí me está diciendo que está en 1, 2, 3, aquí está en la columna número 3. Porque para él, esta toda es una columna, esta es otra y esta es otra. Quiere decir que si yo estoy en la fila 4 y columna 3, quiere decir que esto es C3. Si yo quiero mirar entonces en la siguiente, en la siguiente fila, que es esta, ¿sí? Entonces yo le voy a decir, bueno, básicamente lo que necesito es la fila 5, pero va de la columna 1 a la 4. Recuerde que por aquí creo que hay como una columna. Entonces yo le voy a decir, venga, vengas a la columna anterior, y aquí me dice, sí, efectivamente, usted está en la fila 5, columna 3. Quiere decir que sigo estando entonces en la C3. Si le digo entonces, voy a hacer la siguiente fila, y en la columna le digo, muéstrenme la anterior, me dice que estoy en la fila 6, columna 3. Si le digo, muéstrenme entonces la siguiente fila, le digo en columna, muéstrenme la anterior, me dice que efectivamente sigo en la columna 3, en la fila 7. En la siguiente, le digo entonces que estoy en la columna 4, mire que aquí ya cambió, es decir, que yo ya estoy en A, B, C y D. Quiere decir que este componente estará en la C8. Recuerden que estamos hablando de la columna 4. Entonces arranco A, B, C y D. Si me devuelvo a la anterior fila y le digo entonces, muéstrame la columna, mire que queda sombreado aquí es la columna número 3. Quiere decir que estoy en A, B y C. ¿Sí es claro allí? Entonces, aquí estoy en la columna 4, lo mismo que aquí. Quiere decir que aquí estoy en A, B, C y D. Listo. Y estoy en la fila 8. Le digo, siga la siguiente fila. Y efectivamente aquí me dice que yo estoy en la columna 4 de la fila 10. Si le digo a la siguiente, me dice básicamente que estoy en la columna aquí vuelvo nuevamente a la columna 3 y estoy en la fila 11. Entonces, si yo me devuelvo básicamente y empiezo a mirar cómo quedaron distribuidas, quiere decir que eso debe haber quedado de la siguiente forma. Espérense, yo tomo nota. Entonces me dice, vean, básicamente, esa columna que usted tiene ahí está en la columna 3, que es C, y está en la fila 4. Si voy a la siguiente, me dice que estoy en la columna 3, sigue siendo C, y estoy en la fila 5. Entonces sigo a la siguiente fila, vengo a la columna y miro que estoy en la columna 3, fila 6.
Entonces voy en C6, avanzo a la siguiente, vengo aquí, estoy en la columna 3, fila 7, quiere decir que estoy en la C7 todavía. Vengo aquí, estoy en la 8 y aquí estoy en la columna 4, o sea que es A, B, C y D. Quiere decir que estoy en la D y en la fila 8, D8. Sigo a la siguiente y aquí vengo y le digo, estoy en la columna número 4 y estoy en la fila 9. Quiere decir que es D9. Lo siguiente, aquí este resultado me dice que estoy en la columna D10. Que es donde está mi resultado. Y si avanzo hacia la siguiente, me dice que estoy aquí básicamente en la columna 3, que es A, B y C. Estoy en la C y en la fila 11. Y el último resultado, básicamente voy a mirar dónde me va a quedar. Me dice que ese resultado debe estar en la columna 3, que es C, y en la fila 12. Entonces, si eso es así como lo registramos aquí, quiere decir que mi fórmula yo la podría cambiar por lo siguiente. Yo le podría decir a esta fórmula que hay aquí, le voy a decir, coja lo que hay en C4 más lo que hay en C5 más lo que hay en C6 más lo que hay en C7 más lo que hay en D8 más lo que hay en D9. Entonces aquí están 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y le voy a aceptar. Mire que me da el mismo resultado. Ahora, entonces, ¿qué sucede con el error cuando le damos una celda que no es? Supóngase que en vez de este D8 yo le coloqué C8 y le doy a aceptar. Mire que no me la está teniendo en cuenta. Es decir, él solo me va a sumar básicamente donde tengan los valores. Si yo esta fórmula, en vez de esto, le hubiese dicho, venga, no, voy a sumar entonces lo que hay en, digamos, en D15, por decir algo. D15. Dice, venga, un momentico. Esta celda C15 no está en esta tabla. Efectivamente, mi tabla solamente viene hasta la columna D básicamente y por eso me está saliendo este error. Entonces yo tengo que decirle, no, venga, recuerden que yo estoy sumando de D8 y efectivamente está aquí. Listo. Aquí al final, pues yo voy a crear la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Yo le voy a decir, venga, coja lo que hay en este resultado, que dijimos que ese resultado está en la celda D10 y réstele lo que hay en la C11. Y listo. ¿Qué me está diciendo? Venga, es que ahí le anticiparon básicamente 1, 2, 3, 4 millones y se gastó esto. Entonces quedó con un saldo en contra básicamente. Y este sería el resultado total. ¿Queda claro hasta allí? ¿O hay Sí, alguna señor. pregunta? No, queda claro. Incluso lo que pasa es que yo tomé mal porque todas las tomé como C, no como D. Entonces, Sí. por eso me decía error. Entonces, no capté la D. Listo. Para los demás queda claro entonces. De acuerdo. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Habiendo ya solucionado esta actividad, entonces vamos a mirar algo que Excel trabaja que se llaman formularios heredados. ¿Qué son los formularios heredados? Pues digamos que es la utilización de las tablas, pero con un componente adicional, que lo que me va a permitir es que las operaciones matemáticas sean calculadas automáticamente. ¿Me explico? Si usted ve que si yo cambio estos 650.000 por 950.000,
Para poder que estos valores se me actualicen, yo tengo que venir a esta fórmula que hay aquí y tengo que decirle fórmula y aceptar, ¿sí? Y efectivamente, pues aquí también tengo que venir a decirle fórmula y aceptar para que él venga y cambie básicamente, digamos, la fórmula y que se me actualicen los valores que realmente yo tengo acá. Entonces, la idea de los formularios heredados es básicamente que estos elementos que yo tengo aquí dentro de cada una de estas celdas, yo los puedo utilizar básicamente como unos campos que yo pueda o seleccionar o registrar, pero que yo ya empiece a darle unas particularidades a cada uno de esos campos. Es decir, que realmente estos sean números, pero que cada que yo registre un número aquí, estas fórmulas vayan básicamente actualizándose, no que yo tenga que ir a fórmula, actualice, no. Y adicional, pues trae algunos elementos interesantes dentro de esto. ¿Dónde encuentro formularios heredados? Si usted ve, la versión que yo tengo es Office 2016 y aquí hay una opción que se llama desarrollador. En la versión 2010, 2007, 2013, esa opción no se llama desarrollador, sino programador. ¿Dónde están esas opciones? Esas opciones usted las va a encontrar cuando usted viene aquí a archivo y viene en opciones y aquí hay un componente que básicamente se llama personalizar cinta de opciones. Esta cinta de opciones tiene que ver con todas las opciones que yo tengo matriculadas acá. Hay unas que no vienen activas, pues propiamente porque básicamente, digamos, no las utiliza uno con mayor regularidad. Entonces, al lado izquierdo aparecen todos los componentes que yo tengo de las opciones y al lado derecho, pues básicamente las que ya tengo seleccionadas o activas. Si usted ve aquí al lado derecho, yo tengo activo uno que se llama desarrollador. Si yo lo desactivo aquí y le doy a aceptar, mire que desarrollador ya me desapareció de aquí. ¿Por qué desapareció? Porque es una herramienta que pues, o no voy a utilizar o no tengo muy presente. Si yo necesito nuevamente entonces volver a activarla, yo lo que hago es venir aquí a archivo, vengo a opciones y dentro de opciones personalizar cinta de opciones y le digo aquí desarrollador y le doy a aceptar. Es básicamente lo que hace es colocarme nuevamente desarrollador. Desarrollador tiene una cantidad de elementos que básicamente son todo el componente de Visual Basic para Word, tiene el componente de macros, grabador macros, seguridad de macros, complementos de Word, complementos con, que son unas herramientas adicionales, y aquí maneja un elemento de controles, y básicamente aquí donde está esta maletica está todo el componente de formularios heredados, que es el que vamos a tratar de mirar. Este formulario heredados es la parte superior aquí, que básicamente tiene unas herramientas y debajo tiene otros elementos que son los controles ActiveX que me van a servir para, digamos, complementar un poco más esos elementos. Aquí hay otras herramientas, entonces XML y otra cantidad de elementos que de pronto más tarde nos van a servir. Recuerde que a hoy ya con facturación electrónica exigente por el gobierno y de cumplimiento de las empresas, casi la mayoría de documentos, todos los documentos que son facturación electrónica deben de venir casi en XML, que es un componente que entienden los programas para poder subir esa información que básicamente nos envían. Entonces, estando ya aquí con esta opción activa de desarrollador, yo me voy a venir hasta acá, a donde está herramientas heredadas, y voy a empezar a utilizar estas herramientas. La primera que hay aquí se llama un cuadro de texto, un campo de texto de control de formulario. Tiene entonces también una casilla de control, tiene un cuadro de lista, es un combinado o lista desplegable, uno de logo y uno de elemento de borrar. Entonces yo me voy a venir acá y le voy a decir, venga, este que hay aquí, que es Diego, digamos que yo lo voy a eliminar, ese dato que hay allí, y ahí voy a crear ese campo. Entonces yo vengo aquí a herramientas heredadas y le doy clic acá. Automáticamente aquí me aparece un colorcito gris, yo le doy clic derecho sobre ese campo sombreado y vengo y le doy en propiedades. Entonces, ¿qué me dice él? Ah, venga, ese campo de ese formulario es de qué tipo.
Te mire que aquí ya me permite seleccionar de qué tipo es, si es texto, número, fecha, fecha actual, hora actual o es un cálculo. Y me dice si tiene algún texto predeterminado, si es de un largo máximo, qué formato de texto tiene. Entonces yo le voy a decir, bueno, entonces colóquemele entonces mayúscula inicial o tipo título. Voy a decirle que mayúscula inicial. Y lo dejo así, le doy a aceptar. En la cédula, entonces también lo voy a borrar y voy a crear otro campo aquí, que le voy a decir que es campo de texto, y le voy a decir que básicamente en propiedades es un texto normal, lo voy a dejar sin ningún. Aquí donde dice objetivo del viaje, entonces también lo voy a eliminar y voy a crear nuevamente por desarrollador o programador, aquí en esta herramienta, formulario heredado, y voy a utilizar nuevamente un campo de texto. Le voy a decir, entonces, clic derecho, propiedades, texto ilimitado, sí, le voy a decir que entonces que sea tipo título. Y aquí en el nombre me va a devolver otro momentico para colocarle aquí que básicamente no sea mayúscula inicial, sino que me coloque en mayúsculas todas. Aquí donde dice el país, le voy a seleccionar, lo voy a borrar y le voy a decir, venga, esta herramienta que yo necesito aquí es esta que se llama un cuadro combinado. Cuando vengo aquí y le doy propiedades, es diferente a los campos que he empezado a crear. Esos campos que he empezado a crear arriba, recuerden que ya le di unas particularidades que básicamente entonces eran texto, que es lo que estamos utilizando en estos campos. Pero aquí entonces, digamos, entonces el país, entonces voy a seleccionar que el país es Colombia y le voy a decir agregar, le voy a decir que es Estados Unidos, le voy a decir que también entonces es Ecuador, le voy a decir que es Brasil. Digamos que voy a dejar allí esas ciudades y le voy a aceptar. Entonces, mire que aquí me aparece por defecto Colombia, que es el orden en que básicamente se habían registrado. Y en el destino también le voy a decir que ese destino básicamente es entonces un cuadro de lista y le voy a decir clic derecho, vengo y le doy propiedades y le voy a decir, bueno, entonces aquí la persona puede viajar a Montería, la persona puede viajar a Cali, la persona puede ser que viaje a Medellín, puede ser que viaje a Bogotá, puede ser que viaje a Cartagena, etc. Puede ser que viaje a Ecuador, a Quito, perdón. Listo. Y le doy a aceptar. Entonces aquí se me queda la primera que debe registrar. En duración, aquí también voy a eliminar este campo y le voy a decir que voy a utilizar también un cuadro o un campo de texto, clic derecho, vengo a propiedades y le voy a decir que esto va a ser un número y que ese formato de ese número básicamente va a ser este sin decimales y le voy a aceptar. Fecha de salida, entonces vengo aquí, elimino esta fecha de salida y vengo y le digo que voy a crear un campo ahí que es un cuadro de texto, pero le voy a decir, venga, esa fecha tiene una particularidad. Entonces aquí me dice fecha o fecha actual. Voy a colocarle fecha. Fecha actual es la que él me traería del sistema. ¿Qué tipo de formato necesito? Pues entonces le voy a decirle que es día a día, mes, mes, año, 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 año y le voy a aceptar. Hora de salida, también entonces lo voy a colocar como cuadro de tipo texto. Aquí sí le voy a dejar entonces básicamente que sea un texto común y corriente que la persona digite y le voy a aceptar. En hora de llegada, fecha de llegada, perdón, voy a decirle entonces que es un cuadro de texto, voy a decirle que es una fecha, básicamente, y le voy a decir que el formato de la fecha es día a día, mes, mes, año, 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 año. Listo. La hora de llegada, entonces, igual a este que hay aquí. Aquí podría utilizar, como es el mismo campo, pues yo le podría decir, venga, cópieme ese campo con control C y básicamente péguemelo aquí y vengo y miro cómo quedó pegado ese campo. Entonces me está diciendo que es un texto normal, sin ningún problema, y le doy a aceptar. Ahora sí, en estos que hay aquí, entonces básicamente, pues yo lo que hago es
que aquí voy a agregar entonces también un campo. Le voy a decir, venga, es un campo, pero resulta que este campo va a ser de tipo número. Y aquí digamos que sí le voy a adicionar entonces este formato, pero le voy a decir, ahí lo que le estoy diciendo es que básicamente me coloque los separadores o los puntos de 1000, pero voy a dejarlo sin decimales. Es decir, elimino la coma incluyendo y los dos ceros que quedan a la derecha. Y le doy, bueno, antes de darle a aceptar, como estos son los que me van a empezar a hacer la operación de aquí hacia abajo, aquí hay una particularidad y es que esta casilla de verificación que hay aquí, que se llama calcular al salir, lo que va a hacer básicamente es que cuando él salga de aquí de este campo para otro, básicamente lo que hace es recalcular nuevamente todas las fórmulas que hayan allí. Le doy a aceptar. Vengo nuevamente a este y lo voy a crear de la misma forma que creé este anterior. Entonces vengo y le digo que es esta herramienta, que es este campo, le doy clic derecho, me voy a propiedades, le voy a decir que es un campo de tipo número, que el formato que le voy a dar es este. Inclusive puedo utilizar este que hay aquí para que me le coloque el símbolo pesos al comienzo. Les voy a borrarle estos decimales que hay aquí e igual en este otro campo. ¿Por qué tiene dos formatos y están separados? Pues básicamente es para números, si usted ve, este va a estar un poco más pegado, perdón, para números positivos y para números negativos. Y también tengo que decirle, calcule al salir en ese componente. Igual voy a hacer en este. ¿Qué tengo que hacer? Nuevamente entonces vengo y le digo, insérteme el campo aquí. Vengo y le doy clic derecho, le doy propiedades, le digo que es un campo numérico. Selecciono el formato que ya habíamos seleccionado en el anterior, le elimino básicamente después de la coma e incluyendo la coma para que no me coloque decimales, calcular al salir. Listo. Como de aquí para adelante, los campos van a quedar creados con la misma característica, pues entonces yo lo único que voy a hacer es, voy a seleccionar este primero que hay aquí, le voy a dar copiar, y vengo y me paro aquí y le digo pegar, aquí también lo pego y aquí también lo pego. Vengo y valido que efectivamente me hubiera quedado con las mismas características, clic derecho, propiedades, me dice que es número, sí, sin decimales y calcular al salir. Vengo y miro este otro, clic derecho, propiedades, está así como numérico, con este formato, calcular al salir, vengo y miro este otro, le doy clic derecho, propiedades, verifico que estén bien, calcular al salir, vengo nuevamente aquí, le doy clic derecho, propiedades, sí, y calcular al salir. Este valor del anticipo, pues básicamente como también es registrado, pues aquí también lo único que voy a hacer es a crear el campo. Entonces vengo aquí en propiedades, verifico números, sí, y le doy a aceptar. Entonces, hasta allí básicamente lo que he hecho es crear todos los campos que voy a utilizar en el formulario. ¿Cómo hago para utilizar ese formulario? Si usted ve, dentro de esta parte de presentación del formulario, yo puedo hacer todos los elementos que requiero dentro de mi formulario. Es decir, yo puedo combinar, cambiar texto, etc. Y el diseño ya hemos visto que básicamente lo que me permite es cambiarle color o algunos elementos dentro de eso. Aquí en desarrollador, que fue donde yo estoy utilizando este elemento de mi formulario, hay un campo aquí que se llama proteger y me dice restringir edición. ¿Qué hace restringir edición? Entonces me dice que limita todos los elementos que yo tengo aquí dentro de mi tabla. Entonces si yo vengo aquí y le doy restringir edición, él automáticamente me abre esta ventana y yo le puedo decir, venga, restricciones de formato, pues limíteme el formato para que no me lo modifiquen, pero adicional a eso, yo necesito que aquí permita solo este tipo para lo siguiente. Aquí hay una opción, mire que yo activé la primera y aquí activo la segunda, permitir solo este tipo de edición. ¿Cuál? Rellenando formularios. Cuando yo ya le doy esas dos opciones y le digo sí, aplique la protección, él me permite que yo pueda colocarle una contraseña o puede ser que lo deje en blanco. Digamos que lo vamos a dejar en blanco.
Y lo que hizo él básicamente cuando le restringió mi formulario es que yo ya no le puedo modificar nada. ¿Sí? Mire que yo no puedo seleccionar absolutamente nada del texto. Lo que sí puedo es empezar a registrar información. Entonces, supóngase que aquí voy a registrar información. Luis Alfredo Vélez. Voy a decir que la cédula es... Mire que cuando salí de aquí donde estaba este campo, básicamente él estaba en minúscula y me lo pasó a mayúscula, que fue como lo dejamos allá establecido. Digamos que la cédula es 999, el objetivo del viaje básicamente es visita técnica de control. Ciudad destino, entonces digamos que va a ser Colombia. ¿Y qué ciudad? Entonces digamos que va a ir a Medellín. Duración, se va a demorar 4 días. ¿Cuál es la fecha de salida? Recuerden que aquí dijimos día, mes y año. Entonces digamos que va a salir el 08, 09 del 2020. ¿Qué hora de salida? Pues entonces va a salir a las 5 AM. Y la llegada, supóngase entonces que se va a demorar 4 días, quiere decir que él estaría llegando 9, 10, 11 y 12. Entonces estaría llegando el 12 de septiembre del 2020. ¿A qué hora está llegando? Entonces digamos que llega a las 11:30 p.m. Y aquí, cuando yo voy a empezar a registrar la información, entonces gasto al exterior, 0. Le doy, me posiciono aquí. Mire que automáticamente se cambiaron los valores que hay aquí. En alimentación, entonces sí, yo le voy a pagar 76.500 pesos de alimentación. Me colocó el formato de pesos y ya me empezó a ir sumando aquí lo que yo necesito. En alojamiento, entonces, digamos que fueron 3 noches, coloquémoslo 350.000. Listo. En el transporte, digamos que la persona se gastó entonces 650.000. En la tasa aeroportuaria, digamos que 23.400 pesos. Y en varios se gastó entonces 170.000. Entonces, aquí me está diciendo, bueno, si este valor es positivo, pues básicamente es porque el saldo es a favor. Entonces eran 1.269.000 y supóngase que entonces se le dieron 950.000 pesos de anticipo. 1, 2, 3. ¿Listo? Entonces mire que cuando salgo de aquí, hay que pues colocarle los formatos y a este también y a este resultado también. Aquí básicamente, ¿qué me dijo? Sí, a él le quedan entonces 319.000. Ahora, supóngase que yo cambio el valor. No, es que no son 950 lo que le dimos a él entonces de anticipo, sino que le dimos 1,5 millones. 0, 1, 2, 3. Claro, él me quedó viendo entonces 230.100 básicamente. Si necesito modificar algo, entonces lo que tengo que hacer básicamente es venir aquí y decirle suspenda la protección, y cuando suspenda la protección, pues básicamente yo ya puedo venir a seleccionar estos elementos y los puedo venir a cambiar y a modificar. ¿Hay alguna duda hasta allí? Bueno, entonces, adicional a eso, digamos que de esto hay una actividad que también deben desarrollar. Por eso es necesario que tengan este mismo formulario para que ustedes puedan proceder a hacer la actividad. Es decir, que a esta tabla que usted realizó, también entonces va a realizar lo mismo que hicimos acá, con los mismos campos, las mismas características, pero dentro de su tabla. Es decir, que usted va a encontrar, usted ya subió su taller de la tabla de Word sin estos campos. Esa tabla de Word que usted tiene, que subió a la plataforma, usted la va a descargar y le va a adicionar todos estos componentes que le hemos adicionado a este trabajo que hay acá. Y la va a subir en un enlace que le voy a dejar, que se llama entonces formularios heredados. Entonces, para que tengamos presentes. Word maneja un componente también
básicamente me permite lo siguiente. Bueno, el archivo de Word que suban con los formularios heredados en la plataforma, pues le dejan la contraseña en blanco para poder entrar a visualizar la información que ustedes dejaron allí. Entonces, Word maneja otro componente también, que es lo siguiente. Resulta que Word es capaz de representar ecuaciones. Cuando digo representar, no quiere decir que Word le dé la solución a una ecuación diferencial que usted tenga o que registre allí. No. Lo único que hace Word básicamente es establecer la posibilidad de que usted pueda representar esa ecuación o una fórmula matemática. Porque hoy, ¿qué sucede? Hoy, cada que usted tiene que dejar una fórmula matemática en Word, lo único que hace básicamente es crearla a lapicero o crearla a lápiz después de que haya impreso su documento. O puede ser de que tenga alguna herramienta que le permita entonces realizar ese tipo de actividad. Entonces, en la opción de insertar, al lado derecho hay un componente que se llama ecuación. Ese componente de ecuación ya hay entonces unas predefinidas, entonces dice el área del círculo, expansión de una suma, expansión de Taylor, etc. Pero yo le puedo decir a Word, venga, no, yo necesito insertar una nueva ecuación. Cuando yo le digo que voy a insertar una nueva ecuación, mire que en las herramientas de ecuación de diseño me empiezan a aparecer una cantidad de elementos. Me empiezan a aparecer todo el componente de símbolos que puedo utilizar dentro de la ecuación. Entonces me dice que son matemáticas básicas, pero puedo utilizar letras griegas, puedo utilizar símbolos de tipo letra, puedo utilizar también entonces operadores, puedo empezar a utilizar flechas, puedo empezar a utilizar relaciones negativas de conjunto o no, puedo empezar a utilizar letras minúsculas, manuscritas, perdón, o puedo empezar a utilizar todo el componente de geometría, entonces ángulos, ¿no? Y cada uno de los elementos empiezan a irse desplazando de lo que usted necesita. Entonces digamos que son matemáticas básicas que son las que en nuestro momento utilizamos y aquí están las estructuras de las fórmulas. ¿Qué son las estructuras de las fórmulas? Es la representación de una fracción. ¿Cómo se representa una fracción? Una fracción puede estar representada de esta forma, con la rayita en la mitad, en la parte superior hay un dato, en la parte inferior hay otro dato, puede ser que sea una línea oblicua como un slash, una más arriba, otra más abajo, puede ser que sea una más pequeña, o básicamente es una fracción común de y de x, alfa, etc. O puede ser pi, medios. También entonces tiene el componente de índices. Entonces me dice cómo están los índices. Aquí tengo el número entero, aquí está el índice y me hay las diferentes representaciones que se necesitan. En los radicales, entonces está este radical, esto se asumiría que es raíz cuadrada de lo que yo represente aquí adentro. Puede ser aquí una raíz y yo aquí defino qué tipo de raíz es el que necesito. Raíz cuadrada, raíz cúbica o están estos radicales comunes. Tiene el componente de las integrales, tiene el componente de los operadores grandes de sumatoria con cada uno de los elementos, pero también tiene entonces todas las herramientas de corchetes, tiene las partes de las funciones, seno, coseno, tangente, secante, cosecante, o las inversas a cada una de estas. Tiene un componente entonces de esos acentos, cómo le va a distribuir, la parte de los límites, los operadores, y al final está entonces el componente de manejo de las matrices. Cuando yo necesito desarrollar una fórmula o una ecuación, pues yo tengo que arrancar desde la parte más interna hacia la parte más externa de lo que yo necesite crear. Supóngase que yo voy a crear entonces un radical de esta forma, que me está diciendo que es un radical con índice. Entonces mire que automáticamente cuando yo vengo aquí, él se posiciona aquí. Cuando yo estoy dentro de esa fórmula, yo puedo darle clic aquí, él sombrea este cuadro para empezar a registrar información aquí. O puedo decirle, venga, no, aquí en el índice yo le voy a decir que eso es raíz
quinta. Escribo el número 5. ¿Qué raíz quinta de qué? Ah, bueno, este número que hay aquí, yo le voy a decir que está representado por una fracción. Y esa fracción está dado por esta. Entonces yo le voy a decir, ah, bueno, aquí en la parte superior, yo voy a tener 3x más y, pero le voy a decir que aquí necesito un componente adicional y es un índice. Le voy a decir que es de esta forma. Aquí le voy a decir que es y le voy a decir que es al cubo. Mire que aquí me quedó como un superíndice. Si yo sigo escribiendo allí o insertando más componentes, se me va a quedar como un superíndice. ¿Qué hago para poder que ese superíndice, digamos, me deje poder llevarlo al mismo nivel de esta letra Y? Yo lo que hago es con flecha a la derecha, le doy una sola vez y mire que ya quedó todo al mismo nivel. Ahora le voy a decir, ah, bueno, pero a eso le voy a restar. Mire lo que sucede. El radical se sigue básicamente incrementando con base a lo que yo le dije. Si yo necesitara que ese radical no se incrementara, yo lo único que hago es volver a darle otra vez flecha a la derecha para que él básicamente se me desaparezca de este componente que hay aquí. Entonces, le voy a decir, bueno, este lo voy a hacer de la siguiente forma. Entonces, aquí voy a decirle, ah, bueno, esto, colóquemelo todo, lo encierro dentro de paréntesis, y le voy a decir que eso me le coloque entonces a todo este elemento que acabo de hacer aquí, que me lo coloque como un índice. ¿Sí? Entonces le voy a decir que aquí le voy a decir que esto es un cuadrado. Voy a hacer la parte inferior y en la parte inferior le voy a decir que voy a utilizar una matriz de 3×3. Ah, bueno, pero es que esa matriz necesita también entonces unos corchetes. Le voy a decir que va a estar dentro de estos corchetes, perdón. Voy a decir, aquí yo necesito que esos corchetes sean unos paréntesis de esta forma. Listo. Entonces aquí sí voy a empezar a digitar el 2, el 4, el 2, el 1, el 6, 7, 0, 6 y 5 y 6. Listo. Entonces yo le voy a decir, ah, bueno, pero resulta que es que adicional a eso, entonces yo necesito que aquí se me queden unos valores por fuera dentro de lo que yo requiero. Entonces, si yo le doy clic por fuera, básicamente ahí quedaría toda mi fórmula como tal y esa sería la representación de la fórmula que yo necesitaría para poder establecer lo que requiero como herramienta. Si necesito entrar a modificar algo dentro de este elemento, yo lo único que hago es venir a darle clic y automáticamente en diseño vuelven y se me activan todos los elementos que yo necesito. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Ok, para todos queda entonces claro, ¿cierto? Bueno, entonces, no habiendo ninguna pregunta hasta acá con respecto a este componente, entonces ya hemos visto básicamente el componente casi pues, en su mayoría de lo que tiene que ver con el componente de Microsoft Word, digamos, en muchos de los elementos que ya habíamos trabajado. Entonces, sobre ecuaciones también tenemos una actividad que hay que hacer para que practiquen y para que tengan en cuenta. Les recuerdo que deben de activar esta herramienta que se llama desarrollador y esa herramienta de desarrollador básicamente está por la pestañita donde dice archivo y aquí en opciones yo puedo empezar a modificar y a personalizar la cinta de opciones. Recuerden que debe estar entonces desarrollador activo o programador según las versiones de Office que ustedes tengan. ¿Preguntas hasta allí? Bueno, entonces, terminando este componente de ecuaciones, básicamente vamos a ver el último componente de Word,
que es el que tiene que ver con la parte del desarrollo del tema de esta última actividad, que era generar una combinación de correspondencia. Esa combinación de correspondencia, ¿qué es lo que hace? Resulta que Word me permite que a partir de un documento que yo tenga, ese documento es, digamos, un documento o una carta, puede ser, y esa carta básicamente lo que me permite es tomarla como un formato. Y a esa carta yo le voy a unir o le voy a adicionar unos datos. Quiere decir que tantos datos tenga yo, se van a crear en mi documento. Es decir, que si yo tengo entonces 50 datos, pues se van a crear 50 documentos con la misma carta, con el mismo estilo que yo tengo. Se utiliza mucho cuando usted hace circularizaciones en algunas empresas que necesitan enviar entonces 400, 500, 1000 cartas con señores que están ubicados en ciudades diferentes, nombres diferentes, pero que el esquema es el mismo. Entonces, supóngase que yo voy a hacer una carta aquí que voy a utilizar de envío para una citación a una junta. Entonces voy a decirle septiembre 2 de 2020. Y le voy a decir aquí, señores, lo dejo con un espacio allí y le doy enter, 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 enter. Le voy a decir, estamos cordialmente invitándolo a la Asamblea General de Accionistas que se realizará el día 15 de octubre del año 2020 en el Salón Canoas del Hotel Movis de Pereira. Contamos con su puntual asistencia. Muchas gracias por su atención. Y te digo cordialmente, gerencia. Listo. Es válido. Listo. Entonces digamos que hasta ahí va a quedar mi carta. Entonces, teniendo ya mi carta realizada aquí, lo que voy a hacer básicamente entonces es mirar la opción de combinación de correspondencia. Correspondencia está aquí en las opciones, le doy clic en correspondencia y aquí me dice iniciar la correspondencia. Y le voy a decir, sí, yo la voy a hacer, pero con un paso a paso por el asistente. ¿Ese asistente qué hace? Te me dice, vea, son 6 pasos para poder que usted organice esto. Entonces me dice, seleccione el tipo de documento que usted va a utilizar. Le voy a decir que es una carta. Yo puedo utilizar cartas, mensajes de correo electrónico, sobres, etiquetas o listado de direcciones. Por el momento le voy a decir que es una carta y le voy a decir siguiente, inicie el documento. Me dice, ¿qué documento es el que va a utilizar?
¿Va a utilizar este documento actual? ¿Va a utilizar una plantilla? ¿O va a utilizar un documento que ya existe? Voy a utilizar este que acabo de registrar aquí y le doy siguiente. Me dice, bueno, entonces ahora sí, ¿usted va a utilizar un dato de una lista existente? Pues no, no tengo lista existente. ¿O va a seleccionar los contactos de Outlook? No, no tengo. Entonces, ¿va a escribir una lista nueva? Sí, voy a escribir una lista nueva y aquí me aparece entonces la opción de crear. Cuando le doy crear, entonces él aquí empieza a mostrar, me dice tratamiento, nombre, apellidos, nombre de no sé qué. O sea, hay una cantidad de campos que pues son muchos, pero yo no necesito todo eso. Entonces yo básicamente lo que voy a decir es, voy a personalizar las columnas. Entonces mire todos los campos que tiene, tratamiento, nombre, apellido, nombre de la organización, dirección, nada. No, yo voy a eliminar todo esto y lo que voy a hacer básicamente es crear los campos que yo necesito, pero personalizados. Entonces lo voy a decir eliminar. Digo sí, eliminar sí, eliminar sí. No deja seleccionar todos. Eliminar sí, eliminar sí, eliminar sí. Eliminar, eliminar, eliminar. Pero voy a agregar. Entonces le voy a colocar nombres y le voy a decir aceptar. Voy a adicionar entonces otros componentes como los siguientes. Voy a decirle entonces que voy a agregar uno que es dirección. Voy a adicionarle el teléfono. Y voy a adicionarle la ciudad. Le doy a aceptar. Digamos que, bueno, sí, no, démoslo por el momento así. Nombre, dirección, teléfono y ciudad. Y le doy a aceptar. Yo aquí puedo cambiar el orden. Si le digo a este subir, entonces lo que hacen básicamente es cambiar en cada uno de los órdenes que tiene. Yo le voy a decir aceptar y efectivamente aquí ya básicamente han cambiado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a registrar los nombres. Le voy a decir que aquí va Carlos Arteaga en dirección, entonces calle 25, número 39 a 52. El teléfono, entonces digamos que es 2345567 y la ciudad, digamos que es Bogotá. Le doy tabulador, ¿sí? O puede ser de que yo le diga, digamos que aquí voy a utilizar a Carlota Benítez. Voy a decirle que la dirección es transversal 52, número 3409. Y el teléfono es 11111, que es en la ciudad de Medellín. Listo. Voy a decirle, bueno, aquí si no recuerdo cuál es tabulador, pues le digo que es nueva entrada y él básicamente pasa al siguiente. Voy a decirle que es Ana María Tolosa, que ella vive en la Avenida Sur, número 4502, que el teléfono es 999999 y que está básicamente en Armenia. Le doy tabulador y le digo que entonces es Luis Arbeláez y que ese señor vive en la carrera octava, número 1308 y que el teléfono es 555555 y que está en la ciudad de Cali. Voy a adicionar otro. Aquí se me perdió una letra. Entonces me devuelvo y le digo que es Luis. Aquí le digo, bueno, no. Aquí necesito entonces que sea María Teresa Gutiérrez. Voy a decirle que está en la dirección calle 67, número 3407 y que el teléfono es 888888 y que está en la ciudad de Barranquilla. Listo. Cuando ya he terminado entonces de registrar, si necesito registrar más, pues lo registro, le doy a aceptar. Entonces él me va a decir, venga, ese elemento yo lo voy a guardar con una extensión MDB, que es una extensión
de Microsoft Access. Entonces yo le voy a decir, yo necesito, si usted ve la dirección que hay aquí, esto queda por ahí escondido una cantidad de carpetas. Yo le voy a decir, no, venga, déjemelo por aquí afuera en el escritorio y le voy a decir que básicamente se llama datos, combinación, le voy a dar un nombre pues que me acuerde y le doy guardar. Cuando ya le doy guardar, entonces me dice, ah, bueno, estos son los elementos que usted decidió utilizar de esa combinación. Este chulito que hay aquí lo que hace es que me activa todos o me los desactiva. O yo puedo decir, venga, este necesito que no me lo envíe, a este tampoco, pero a los demás sí. O también tengo la posibilidad de que yo pueda empezar a ordenar estos elementos. Entonces me dice, vea, puede ser que usted los ordene, entonces por ciudad, es ordenar ascendente, o puede ser que usted los ordene descendente, ya usted define. Entonces tiene varios elementos, puede ser que usted ordene por dirección, por nombre, por teléfono, por ciudad. Y aquí me dice cuál es el origen de esos datos, que se llama entonces datos combinación. Si básicamente yo necesitara actualizar esto, pues yo lo único que hago es venir acá, le doy clic y yo le digo, venga, voy a actualizar este componente de lo que hay aquí. Perdón, editar. Y aquí le voy a decir que necesito una nueva entrada. Entonces aquí voy a decirle que voy a digitar a Juanita Acosta. Ella está viviendo en la avenida 56 sur oeste, que el teléfono es 4444444 y que vive básicamente, vamos a colocarla a vivir en Ipiales. Y le voy a aceptar. Me dice, ¿desea actualizar la lista? Sí, claro. Entonces, básicamente aquí ya me está diciendo, ah, venga, usted dice uno otro. Entonces, sí, me lo ordena como yo lo tenía ordenado y listo, le voy a decir aceptar. Entonces, aquí me dice que básicamente esa dirección está aquí. Estoy en el paso 3 de 6, le doy siguiente. Me dice, usted va a escribir una carta. Pues si aún no lo ha hecho, pues recuerde que entonces hay un bloque de direcciones, saludos, no sé qué. Yo le voy a decir, no, nada de esto voy a utilizar, me voy al siguiente. Ahora sí me dice, ah, bueno, usted también puede ver la vista previa de ese documento, pero resulta que los campos que cree todavía no los he adicionado. Entonces yo me vengo aquí a mi texto, me ubico debajo de donde dice señores, y aquí están entonces básicamente los campos que yo había creado. El nombre, dirección, teléfono y ciudad. Entonces le voy a decir, bueno, insérteme el nombres, ¿sí? Básicamente, entonces aquí me muestra el primer nombre que yo tengo en la lista. Yo le voy a dar enter. Le voy a decir, bueno, básicamente entonces muéstreme la dirección, también entonces el teléfono y al final muéstrame entonces la ciudad. Valido que no se me haya pasado a la otra página para no tener inconvenientes. Entonces, aquí me dice que yo ya puedo ver esa vista previa de esos resultados. Entonces, si yo le doy clic aquí, estos datos de acá van a empezar a cambiar. Entonces, yo digo, muéstrame el siguiente. Entonces, ya me cambió aquí, Juanita Costa. Si yo le doy clic aquí, me dice, ah, estos son los otros que hay aquí. Este otro y este otro, que básicamente es los que tengo. Entonces, me puedo volver al primero. Como ya tengo listo esto y ya lo revisé, no sé qué, entonces ya lo único que tengo que hacer es decirle que yo voy a finalizar esa combinación. Entonces yo le voy a decir, bueno, yo voy a editar en documentos individuales. Yo le voy a decir, listo. Entonces aquí me dice, bueno, como usted me dijo que iba a editar documentos individuales, ¿usted quiere combinar todos los registros o el registro actual o desde un registro hasta otro? Por el momento le voy a decir, combínemelos todos y le doy a aceptar. Entonces, ¿cuántos documentos me creo aquí? Si usted ve aquí me dice página 1 de 6 y efectivamente por cada hoja, entonces me creó uno de los elementos que yo le di. Y efectivamente me lo creó en un documento nuevo que se llama cartas. Entonces, ¿qué elementos tengo? Yo tengo este formato, que es el que debo de conservar, porque si en algún momento yo necesitara hacer lo siguiente, supóngase que me dijeron, no, venga, hay unos señores que no hay que enviarle. Ah, pues yo lo único que hago es, pues, este documento no lo necesito, y si me devuelvo a este, y me devuelvo entonces a los pasos anteriores, y me vengo hasta los datos, y le digo, venga, no, lo que pasa es que aquí
yo voy a editar esos datos que tenemos aquí porque no le vamos a enviar a esta Ana María. Entonces lo deshabilito y le doy a aceptar. Y vengo y le digo, venga, ahora sí, edíteme y combínelo en todos. Mire que solamente me imprimió 5. Quiere decir que aquí ya no debe aparecer. Entonces, le que habíamos dicho que no le íbamos a enviar. Aún aparece en la base de datos, sí, claro, pero ya no aparece dentro del listado de lo que yo voy a enviar. Ese es entonces todo el componente de lo que tiene que ver con combinación de correspondencia. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Ya habían trabajado con combinación de correspondencia? Yo sí, pero de una manera más diferente. ¿Y cuál era esa manera? Pues se hacía una tabla con Ujú. el nombre, cédula, digamos que Sí. sueldo, ciudad, todo eso. Y ya luego, en otro formato, también el texto. Ujú. Y ya luego se guardaban y ya luego buscaba, ¿cómo le explico? O sea, yo lo sé hacer, pero no le explicar. Pero ya luego ahí lo combinábamos de una, sin necesidad de meternos Correcto. por ahí Sí, a esa parte. ese es claro porque digamos que yo ya tengo lo que me explicas es igual o similar a lo que acabamos de hacer. Es decir, que lo que se crea básicamente es una tabla como la que ustedes crearon aquí para este formato y usted en esa tabla lo que hace es colocar los encabezados, nombres, apellidos, sueldos, etcétera, y puede utilizar también esa o puede utilizar inclusive un archivo de Excel si de pronto tengo los datos allí sin ningún inconveniente. Entonces, ese es todo el componente de combinación de correspondencia y creería yo que con eso estaríamos terminando todo el componente de lo que tiene que ver con Word. ¿Alguna pregunta? No, profe. Cuando estemos haciendo el formulario, entonces nos acordaremos de usted. Y le escribiremos algunos, imagino yo, me incluyo. Claro, claro que sí, para eso estamos. Gracias, Bueno, profe. ¿quiénes han trabajado con Excel? Que me imagino que todos ya son duchos en ese cuento. Ah, pues yo a mi hermana le he ayudado a ingresar nóminas y eso, pero estando ya todos los campos desarrollados, solo a Sí. ingresar información. Bueno, Yo no, profe. ok. Entonces, Excel, como lo es Word, está compuesto entonces de columnas y también de filas. Y la intersección entre una columna y una fila, pues básicamente se llama una celda. Esa celda, que es lo mismo que veíamos en las tablas de Word, están nombradas aquí donde dice cuadro de nombre. Quiere decir que yo aquí estoy en la A1, si me muevo aquí estoy en la B2, si me muevo aquí estoy en la A6, si me muevo aquí estoy en la I12, etcétera, etcétera. ¿Cuántas filas trae Excel 2016? Si yo quiero saber cuántas trae, pues básicamente lo que digo es, me posiciono aquí en la primera celda, le doy fin y flecha hacia abajo, y él me lleva y me dice, usted tiene 1.048.576 filas. Y en columnas también, fin y flecha a la derecha, y me dice, usted tiene desde la A hasta combinaciones a la XFD. Quiere decir que él empieza a combinar a B, a C, a D, y empieza a ir combinando hasta que viene hasta la XFD. Es decir, que tengo demasiada información para poder utilizar dentro de todo lo que tiene que ver con Excel. En Excel, y les pregunto, ¿Excel tiene insertar? ¿Sí o no? ¿Sí tiene o no? Pues yo no sé. Los demás que han trabajado Yo, con Excel, ¿sí tiene yo que insertar? creí que, yo que creí que Sí, era la Excel única sí. que no sabía. ¿Sí tiene insertar entonces o no? Sí, sí.
En Excel podemos insertar Sí, gráficos. señor. Se asume de que yo en Excel puedo insertar filas y puedo insertar columnas. Pero es que resulta que Excel siempre nos han vendido la idea de que yo puedo insertar, e inclusive aquí viene la opción, yo puedo venir a decirle, venga, yo necesito insertar filas o columnas dentro de lo que necesite. Entonces yo le puedo decir aquí a Excel, venga, vea, adicional a eso puedo eliminar celdas. Yo le puedo decir a Excel, vea, necesito aquí insertar, y es lo que hace básicamente, se asumiría de que inserta estas filas. Pero ¿qué sucede? Así como vimos ahora, de que Excel tenía 1.048.576 filas, si yo inserto 10 filas, quiere decir que yo subiría en cuántas filas más. Pues si tenía 1.048.576, debería ir en 586. Y efectivamente, no voy en todo eso, sigo en las mismas 1.048.576. Quiere decir que insertar no existe. Es básicamente lo que existe dentro de Excel es mover, pero no puedo insertar ni filas ni columnas. Lo mismo sucedería si yo le digo, venga, yo necesito que aquí me inserte, clic derecho, insertar, y yo le voy a decir, insérteme entonces esas 4 filas que hay ahí. Querría decir que fuera del XFD que termine al final, deberían de existir muchas más columnas. Si yo me voy aquí al final, él sigue en el mismo XFD. Entonces, lo que hay en Excel básicamente es un desplazamiento o mover las celdas básicamente, pero insertar no existe dentro del componente de lo de Excel. Digamos que siempre hemos tenido la idea de que sí existe, pero realmente no funciona de esa manera. Entonces, Excel, adicional a lo que tiene, pues yo puedo insertar aquí más hojas, etc. Para cambiarle el nombre a una hoja, lo único que hago es darle doble clic sobre esto y empiezo a registrar información de lo que básicamente tengo allí. Entonces, de esta forma yo le cambio el nombre de las hojas. Digamos que aquí esto lo va a llamar, no sé, inventario. Y esta lo va a llamar datos, por decir algo. ¿Sí? Y digamos, esta lo va a llamar ingreso de información. Listo. Entonces, tiene algo bastante particular Excel, y es que viene casi con el mismo esquema de lo que trae Word, que es todo el componente de fuente, pero este ya empieza a mostrarme otros elementos con la parte de alineación. Trae todo el componente de formato en números, trae el componente de formato condicional, también maneja entonces la parte de formato de tablas, la parte de insertar filas, columnas o la parte del formato de la tabla y una cantidad de herramientas que más adelante las vamos a ir viendo. Tiene todas estas las mismas opciones, insertar, diseño, tiene un elemento que se llama fórmulas, que básicamente estarían todas las funciones, y hay otra serie de elementos que más adelante vamos a ir utilizando dentro de esto. Entonces, digamos que yo tengo aquí el 1, el 2, el 3, el 4. Voy a editar más números. Bueno, aquí hay una particularidad y es que cuando yo tengo números sucesivos, pues yo puedo empezar y arrastrar. Selecciono aquí y puedo arrastrar aquí cuando está esta crucecita negra, y lo que hace él es que me los va incrementando automáticamente. Supóngase que yo aquí en C tengo el número 2. Yo necesito multiplicar estos números que hay aquí por este número 2 y que el resultado me quede aquí mismo. ¿Me explico? Que en vez de, si yo voy a multiplicar aquí este por este, que ahí me quede el 2, que aquí me quede el 4, que aquí me quede el 6, que aquí me quede el 8, que aquí me quede el 10, que aquí me quede el 12, que aquí me quede el 14, que aquí me quede el número 16, 18, 20, 22 y 24. ¿Cómo hago eso en Excel? Pregunto. Voy a responder para que nos diga rápido, profe. Yo no Sí, sé. claro. ¿Cómo lo harían?
2 minuticos entonces para que piensen a ver cómo lo van a hacer. Y para que lo ensayen en los computadores de ustedes y me digan a ver cómo se hace eso. Bueno, cuéntenme entonces cómo se hace esa operación matemática. Profe, yo creo que pues yo podría decir que, por ejemplo, cogemos la fórmula y le damos igual y lo multiplicamos 1 por 2 entre paréntesis. Y ahí es donde nos va a dar O sea, igual. 1 y el signo de asterisco por 2. Sí. Y cierro ahí el paréntesis. Sí, señor. Listo. Y para la otra. También, entonces, Igual. sería 2 por 2, el asterisco. Y ahí me iría hacia abajo, ¿cierto? Sí, señor, así sucesivamente. Haciendo una a una las fórmulas. ¿Sería que ahí copiar y pegar me sirve o no? Pues para arrastrar la fórmula, no. No, me quedan cero porque... No, Ahí cero. no tendría que amarrar la fórmula, profe. Entonces, digamos que la voy a amarrar aquí con un pedazo de cabulla y la amarro. Pero todos me quedan 4, 4, 4. ¿Quién da más? Yo voy por el profesor. Bueno, resulta que eso se hace con copiar y pegar. Entonces, yo lo que hago es, le doy clic derecho sobre este número, que es el que voy a utilizar para realizar la fórmula, le doy clic derecho, le voy a decir copiar. Vengo y marco todos estos elementos que hay aquí, todos los números, le doy clic derecho y me vengo a pegado especial. En pegado especial, entonces hay unas opciones
que digamos son las que más utilizamos, que es todo, fórmulas, valores, etcétera. Pero aquí hay una parte de operación matemática. Por defecto Word tiene activo ninguna. Pero yo le puedo decir, venga, yo necesito que sume, que reste, que multiplique o que divida. Yo le voy a decir, no, yo necesito que multiplique. Yo lo que va a hacer es que esto que voy a copiar aquí, él me lo va a multiplicar por estos datos que hay acá. Si le doy a aceptar, básicamente lo que hizo fue colocar esa multiplicación aquí. Ahora, aquí no me queda ninguna fórmula, sino el valor que realmente yo necesitaba. Entonces, ¿para qué lo puedo utilizar y para qué en muchas ocasiones requiero? Cuando tengo mucha información, digamos que tengo 150.000 filas, pero necesito aplicarles, digamos, un incremento a ese dato como tal, pues yo lo podría hacer, digamos, de esa forma, o puede ser de que tenga selectiva alguna cantidad de lo que necesite de pronto multiplicar. Lo mismo puede suceder de que yo le diga, venga, no, entonces yo necesito volverlo a dejar aquí como estaba. Si le doy clic derecho, le doy pegado especial y le voy a decir divídalo entre ese número 2, vuelve y me lo deja. Entonces aquí están cada uno de los elementos que yo necesito, tanto multiplicar como sumar. Si yo le digo, venga, súmemele a eso, entonces ¿qué está sumando? Pues básicamente todo este número 2 se lo va a sumar a cada uno de los elementos que yo tengo aquí, o puede ser que yo le diga, no, yo necesito entonces que lo reste. Y básicamente vuelve y me los deja como está. Adicional aquí en pegado especial, entonces también hay un componente que es de saltar blancos y transponer. Entonces, ya dependiendo de lo que yo necesito hacer, transponer es girar, ¿sí? Y saltar blancos es pues cuando encuentre celdas que de pronto se encuentran en blancos, pues básicamente salte ese componente y no me coloque ninguna fórmula dentro de lo que yo necesito. Entonces, digamos que esos componentes y todo lo que tiene que ver con esta parte de pegado especial, digamos que hay unos elementos que en ocasiones a veces no utilizo, pero que también se vuelven muy convenientes para poder trabajarlos. Excel lo vamos a trabajar entonces con un taller práctico que vamos a manejar y es un taller básicamente de inventarios. Entonces, los inventarios básicamente se me empiezan a mover por unas entradas o básicamente por unas salidas. Entonces, las entradas lo que hacen es que me incrementan lo que yo tengo en mi inventario y las salidas lo que hacen básicamente es que me disminuyen todo lo que yo tengo en mi inventario. Y al final, pues básicamente estas entradas, pues yo las voy a manejar a través también de unas facturas, factura de compra. Y también estas pues básicamente las voy a manejar a través de unas facturas de venta. Entonces, digamos que hasta aquí es como todo el esquema de el trabajo que vamos a realizar en Excel. Yo voy a tener unos inventarios, voy a tener unas entradas, unas salidas que se van a incrementar o que se van a disminuir. Estos inventarios, pues digamos que van a ser entonces de unos artículos, pero esos artículos van a estar, yo tengo, digamos, en mi inventario unos artículos que básicamente están organizados dentro de unos grupos. Entonces, por decir algo, yo puedo tener unos artículos de tuerca, hexagonal, digamos, 5/8, pero esa tuerca hexagonal yo la voy a tener dentro del grupo, digamos, tuercas y tornillos. Puede ser que yo tenga entonces aceite, 2 tiempos, y eso está dentro del grupo de los aceites. Puede ser de que yo tenga entonces aceite hidráulico, y también está dentro del grupo de los aceites. Puede ser de que yo tenga entonces salchichas, ranchera, y eso está dentro de carnes frías, etcétera, ¿sí? Digamos que más o menos de esta misma forma vamos a manejar estos elementos. Mis inventarios, entonces, cada que yo compre un producto se me incrementa y cada que yo venda un producto, pues básicamente se va a disminuir. Como estos artículos van a tener entonces unas cantidades, van a tener entonces unos valores unitarios,
Quiere decir que entonces yo pudiera tener de este 4, de este 5, de este 6, 7, etcétera, y valores unitarios, no sé, digamos de, no sé, 56, 45, 12, 23 y 5. Dando valores que básicamente pues nos vamos a inventar para poder trabajar este ejercicio. Entonces, lo que yo voy a tener son unos valores que básicamente voy a utilizar. Ahora, al final del desarrollo de esta actividad, deberíamos de tener presente algo, y es que esto que estamos manejando aquí con entradas, salidas, que incrementan y disminuyen, cuando compre, cuando venda, pues básicamente esto debería de ser, estos dos elementos deberían de ser de forma automática. Es decir, que cuando yo compre un elemento, mi inventario tiene que incrementarse cuando haga una factura de compra o cuando haga una entrada. Y cuando haga entonces una venta, ese elemento tiene que ser automático y también disminuir. ¿Qué es lo que sí debemos de ir pensando desde aquí hacia adelante? Y básicamente es el elemento que tiene que ver con la valoración de mi inventario. Es decir, ¿cómo calculo yo cuál es el valor unitario de mis artículos si supóngase que usted compró nuevamente unas salchichas rancheras, que es de carnes frías, compró 10 cantidades, pero resulta que ya no las compró a 5 pesos, sino que las compró a 10. Quiere decir que su inventario tiene la suma de estos dos que compró a diferentes precios. Es decir, estas 7 que yo tenía aquí, básicamente, entonces fueron a 5 pesos, pero estas 10 yo las compré a 10 pesos. ¿Cuál es el valor, el nuevo valor que yo debería tener de ese artículo como tal? Yo tendría que empezar entonces a mirar y hallar entonces un promedio de a cómo me irían a salir eso. Entonces, supóngase que yo tengo aquí este componente y yo le voy a decir, esas salchichas que yo tengo aquí, las primeras me valieron 35 pesos, pero estas otras, como fueron más caritas, fueron a 100. Quiere decir que básicamente todas esas salchichas valieron 135. ¿Y cuántas cantidades tengo? Pues yo le digo, venga, yo compré 7 y 10, eran 17. Realmente, ¿a cómo me deberían de quedar si es un promedio? Pues si me valieron a 135, yo lo que tengo que hacer básicamente es coger esos 135, dividido en los 17 y me dice que efectivamente este sería mi valor promedio, 7.9 cada salchicha. ¿De cuáles? De las 17 cantidades nuevas con un valor de 135 pesos. Quiere decir que yo voy a tener 17 cantidades que me van a valer los 135 pesos. Si yo cojo este y lo multiplico básicamente por esto, me dice que me da 135, que es básicamente lo que tiene mi inventario como tal. Claro, hasta allí lo que pretendemos realizar y desarrollar. Yo tengo algo muy claro, profe. Sí. Usted tiene las salchichas más baratas del país. Muchas gracias. Para los demás queda claro más o menos qué es lo que debemos de realizar y ejecutar. Sí, señor. De acuerdo. Entonces, vamos a quedar claros en algo. En la plataforma, entonces, usted va a tener presente la actividad de un trabajo que hay que hacer de los formularios heredados más uno de fórmulas en Word para cerrar el capítulo de Word. Y les voy a dejar entonces también un componente para que vaya mirando de lo de Excel. Ustedes me imagino que el taller práctico de Word ya lo llevan muy adelantado. Me atrevería yo casi a decir 99.9, es decir, falta 0.1 para que lo termine. Porque la idea entonces es que lo revisemos dentro de 8 días para que podamos realizar esa primera actividad y podamos entonces sacar nuestra primera nota de este componente que vamos a llevar. Entonces, ¿queda claro para todos?
¿Hay alguna duda o hay algo que de pronto necesitemos mirar? Profe, ¿no podemos mirar un poquito más lo del inventario? ¿O nos quemamos primero haciéndolo? Yo creo que primero cerremos el ciclo del de Word. E igual, digamos que el del inventario, hay una primera actividad que básicamente es registrar información. Déjenme ya miro qué es el componente de lo que necesitamos desarrollar dentro de... Entonces, este sería uno de las actividades con lo del inventario. Entonces, vamos a utilizar muy similar el esquema que hicimos en el de Word. Él me está diciendo, vean, la hoja número 1 le debe cambiar el nombre y colocarle elementos. Ya vimos cómo le cambió el nombre. Digite los datos conforme a los encabezados en ella descritos. Mirar abajo el ejemplo en la siguiente página. Quiere decir que acá abajo en la segunda página hay una hoja, que es la hoja número 1, que usted le va a cambiar el nombre a elementos. Va a tener código, el nombre, el stock mínimo, la cantidad, la unidad de medida, valor unitario, valor total, el IVA, valor total incluido el IVA, el grupo, el nombre, la fecha de la última compra y el tipo de movimiento, que puede ser una compra o una venta. Me dice, debe de digitar 30 datos. Es decir, que usted va a digitar 30 códigos, 30 nombres, 30 stock, 30 cantidades, etc. Los encabezados de las columnas deben de estar en negrilla y color de las letras anaranjado claro. Y el fondo de la celda debe estar de color azul oscuro. Una combinación muy clara de colores y de textos, pero pues la idea es que practiquemos también el formato de lo que ya vimos en Word, pero que también lo practiquemos dentro de este. Así me dice también entonces con, bueno, aquí hay un elemento que me dice, venga, aquí dentro de esa hoja hay una vaina que se llama un stock mínimo. Debe tener allí registrado la cantidad mínima que deben de tener de esos elementos antes de pedirlos nuevamente. Es decir, que si yo tengo las salchichas, pero el stock mínimo que yo debo de tener de salchichas, digamos que yo le dije, son 5 unidades. Entonces, cuando lleguen a esas 5, porque se me están agotando, la idea es que yo deba de comprar más o que me muestre un mensaje de cuando las cantidades que yo tengo en mi stock llegaron al stock mínimo, pues que haya como una vaina por ahí que me alumbre y me diga, venga, ojo, ya se le acabaron las salchichas o están muy poco, muy bajo el stock para que tenga en cuenta y compre más. Eso también lo puedo realizar entonces dentro de Excel. Me dicen la hoja número 2, cámbiale el nombre y colóquele grupo y digite allí, teniendo en cuenta que cada grupo de artículos, por ejemplo, uno puede ser papelería, 2 granos, etcétera, que fue el ejemplo que vimos ahora con los aceites y las tuercas. Entonces aquí abajo también están lo de los grupos, está el código y cuál es el nombre del grupo. Dice entonces que los encabezados también tienen que colocarle entonces azul claro. Las hojas generadas y creadas anteriormente deben de quitarle las líneas de división. ¿Cuáles son las líneas de división? Son estas que hay acá que se ven al fondo. Estas pues sí es muy fácil y muy sencillo de quitárselas. Aquí en vista, usted tiene un componente de mostrar. Entonces usted le dice, venga, quíteme las líneas de la cuadrícula de división y lo que hizo fue quitarle todo lo que hay al fondo. Si yo vuelvo y la coloco, pues vuelvo y me la activo. Esas son las líneas de división que hay que quitar dentro de esto. En la hoja 3, cámbiale el nombre por entrada y digite los datos que hay allí. ¿Cuáles? Pues los que hay aquí. Está entrada y también está salida, que tienen las mismas características dentro de esto. Entonces me dice que el encabezado de la hoja de entrada, llamado impuesto, debe crear una lista de validación. Las siguientes clases vamos a mirar la parte de validación, cómo se hace. Igual es bueno que se vaya empapando para qué sirve la validación.
En la hoja 4 también es nombrada como salidas y tiene que digitar esta información. Entonces, hasta aquí es lo que llevaríamos como en primera instancia. Si usted ve, pues lo único más complejo de pronto aquí, creería yo, es lo que tiene que ver con la parte de validación, que no es nada del otro mundo, y el resto sí es registrar información de lo que se tiene allí. Recuerden que Excel maneja los operadores matemáticos normales. ¿Cuáles son los normalitos? Entonces está la suma, la resta, la multiplicación, está la división, que básicamente la división está dada por slash, y está también la potencia, que la potencia está dada por este cuadrito. Esto es suma, esto es resta, esto es multiplicación, esto es división y esto es potencia. Y básicamente, pues digamos que esos operadores matemáticos actúan conforme a una prioridad. Tienen más prioridad de multiplicación, división y potencia que suma y resta. Es decir, que si yo tengo 1 y 2, entonces lo que tengo básicamente, si es la suma, la idea es que en Excel, para las fórmulas, yo siempre utilizo el igual. Muchos utilizan el más, también es válido, pero es que resulta que el más consume mucho más recursos del equipo que el igual. Entonces, por eso es aconsejable utilizar el igual. Lo que pasa es que cuando yo digo consume mucho más recursos del equipo, pues digamos que si usted tiene una hoja de cálculo con 10 fórmulas, pues digamos que no sea tan notorio. Pero cuando usted ya empieza a trabajar con fórmulas, siquiera hay unas 10.000 filas, 30.000, 800.000 filas, ya usted va a empezar a ver que su computador se empieza a colgar un poquito y aquí empiezan a aparecer unos mensajes como 4 procesadores trabajando, y eso se demora y se demora, pues básicamente es porque tengo muchos consumos de elementos. Yo le voy a decir igual, le voy a decir a este y sume este, que básicamente es la suma. Le voy a decir igual a este y réstele este que hay aquí. ¿Sí? Entonces, mire que lo que yo tengo aquí en esta barra de fórmulas básicamente son unas celdas. Yo le estoy diciendo, coja lo que hay aquí, sume lo que hay acá. Aquí le estoy diciendo, no, coja lo que hay aquí, reste lo que hay acá. Aquí le voy a hacer la multiplicación, entonces le voy a decir igual, vengo y le doy clic aquí, le digo por, que es el asterisco, y le doy esto. Y aquí le voy a decir que es la división, entonces le voy a decir, venga, coja esto y divídalo entre este que hay acá. Y en la potencia lo único que le voy a decir es igual a esto, vengo y presiono el símbolo de potencia que es ese gorrito, le doy aquí y le digo que la potencia de esto es este. Tiene una ventaja estas fórmulas cuando quedan creadas de esta forma, y es que si usted empieza a variar estos valores aquí, pues básicamente lo que hace es que, como la fórmula ya está construida, pues básicamente va a empezar a actuar dependiendo de lo que usted necesite. Hay otras fórmulas con elementos mucho más, digamos, con atributos un poquito más allá, como variables que pueden empezar a afectar, pero que ya se trabajan con funciones. Entonces, más o menos eso es lo que necesitamos visualizar o que usted básicamente desarrolle como actividad, pero que al menos lo vaya mirando dentro de todo esto. ¿Preguntas hasta allí? Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a dejar por hoy allí. Son ustedes muy formales. Muchas gracias y una feliz noche. Ok, profe, Gracias, feliz profe. noche. Feliz noche. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.